Y empezaremos con la introducción. A la fuerza eléctrica. Esta es mi rama, así es que les sugiero que me hagan preguntas al final, ¿sí? Nosotros habíamos estudiado dinámica. Aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis. Y habíamos dicho que la dinámica estudia el movimiento de las masas. Pero ahora, en cambio, la fuerza eléctrica siempre, ojo, cuando hablamos de fuerzas, siempre interactúan masas. Es decir, siempre hay movimiento de masas. Y cuando hablamos de electricidad o la palabra eléctrica, que viene del griego electrón, es con K, perdón. Si ustedes consultan qué significa electrón en griego, significa ámbar. ¿Por qué tiene este nombre tan curioso, el electrón? ¿O por qué se le puso la palabra electrón a lo que nosotros conocemos como electrón? Acuérdense que en el modelo atómico, bueno, este ya es un modelo atómico medio pasadito de actualidad, pero el movimiento que ustedes estudian en el colegio, aquí en el colegio, el modelo atómico que ustedes estudian, ¿qué nos dice? En química, que hay siempre electrones en las órbitas, y aquí adentro hay tantos protones como electrones hay en las órbitas para que sea un átomo estable, y asimismo neutrones, ¿no es cierto? En el núcleo siempre hay protones y neutrones, y en las órbitas girando siempre hay electrones, ¿no es cierto? Estos electrones están girando por aquí, ¿sí? Haciendo órbitas, como una especie de sistema solar, solamente que en recontra chiquitito. Entonces, estos son los electrones. ¿Por qué se le puso a este electrón esa palabra, electrón? En Grecia, en la antigua Grecia, se dieron cuenta que al frotar el ámbar, cuando se frotaba el ámbar, ocurrían chispas o salían chispas. ¿Sí? Entonces, para que me entiendan, el ámbar es una especie de piedra, de un gel, si es que quieren, fosilizado. Es como una piedra, ¿sí? Ya vamos a ver después en estática por qué es que se generan estos fenómenos o a qué se deben estos fenómenos. Entonces, ¿la fuerza eléctrica qué es? La fuerza eléctrica no es más que movimiento de electrones. O más preciso, movimiento de cargas eléctricas. ¿Sí? Movimiento de cargas eléctricas. Una diferenciación con dinámica o con el modelo de mecánica clásica que nosotros tenemos. Dinámica clásica, perdón, que nosotros tenemos. Vamos a poner diferencias. Listen, ¿puedes subir un ratito, por favor? Después les hago que tomen notas, ¿ya? Ya, por favor, Diferencias. gracias. Vamos a ver las diferencias entre la dinámica
y la fuerza eléctrica. La dinámica se aprecia en masas grandes. Mientras que la fuerza eléctrica se aprecia en masas pequeñas. En masas muy pequeñas. La dinámica solamente es atractiva. Mientras que la eléctrica puede ser atractiva o repulsiva. Esas son las dos grandes diferencias entre la dinámica y la fuerza eléctrica. ¿Qué significaba que solo era atractiva? Si tenemos dos planetas, estos planetas, la fuerza de gravedad solamente mira hacia adentro. Es decir, solo se atraen. ¿Sí? Mientras que en la fuerza eléctrica podemos tener cargas eléctricas y estas cargas eléctricas pueden ser atractivas o repulsivas. Podemos tener cualquiera de esas dos cargas, de ese tipo de cargas. Lógicamente que ahora hay un estudio mucho más avanzado de dinámica que habla acerca de fuerzas de masas gravitatorias que repelen, pero eso es otra cosa. Entonces, es decir, nosotros en electricidad podemos encontrar cargas que repelen y cargas que atraen. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo con atractiva o repulsiva. ¿Sí? Bien, pero ahora vamos a ver la enorme coincidencia. Y por eso yo les había dicho el año pasado, les había dicho que por favor aprendan bien, y recuerdo que no me dejaron dar esa clase, que aprendan bien la fuerza de gravitación universal. Aquí hay una ley de fuerza, una ley de gravitación universal. Un segundo. Una ley de gravitación universal. Y por el otro lado tenemos la ley de fuerza eléctrica, o como la llamamos, ley de Coulomb. Ya vamos a hablar después de Coulomb. La ley de gravitación universal, ¿cómo me venía dada? Que la fuerza de gravitación era igual a la constante de gravitación universal multiplicada por la masa 1 que multiplica, no le pongamos con mayúscula, pongámosle con minúscula. La masa 1 multiplicado con la masa 2, estas dos masas que interactúan, dividido por el radio que lo separa al cuadrado. Mientras que la ley de Coulomb, que es la fuerza eléctrica, me dice que la fuerza eléctrica es igual a una constante
de electricidad multiplicada por la carga 1, multiplicada, bueno, estoy con minúsculas, perdón, multiplicado por la carga 1, multiplicada por la carga 2, dividida por el radio que la separa al cuadrado. Es un copia y pega. La ley de Coulomb, la ley de la fuerza eléctrica, es un copia y pega de la ley de gravitación universal. ¿Sí? Si ustedes aprendieron a manejar bien la ley de gravitación universal, la ley de Coulomb se les va a hacer papaya. ¿De acuerdo? Porque solamente vamos a alterar un signo de más con un signo menos. Nada más. ¿De acuerdo? Así de sencillo es esto. Ahora, ¿qué es esta K? Esta es una constante eléctrica. Es una constante eléctrica. Y K vale 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. La C es de Coulomb, ¿no? Y esta C es la medida de carga eléctrica. Ya. Mientras que acá la G era una constante de gravitación. Es una constante de gravitación y G valía 6,1142, ¿verdad? No me acuerdo. Era 6,742, perdón. Ya estaba inventando. 6,6742 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Si ven en lo que se diferencia únicamente en esto. Kilogramo al cuadrado, kilogramo, y acá está como coulomb. El kilogramo era la unidad de medida de la masa, mientras que el coulomb es la unidad de medida de la carga. No vamos a hablar de masas, bueno, sí, el electrón tiene una masa de 6,69 por a la menos 33 o a la menos 30. Sí tiene el electrón sí tiene masa. Las cargas tienen masa. Pero no vamos a estudiar la masa de las cargas, salvo en contadas ocasiones en donde sí tendremos en cuenta, eso lo veremos después. Pero ahorita nos interesa más qué tanta carga, qué tanto campo eléctrico tiene esa carga. Después vamos a hablar de campos eléctricos, vamos a hablar de estática, vamos a hablar de flujo eléctrico, después vamos a hablar con magnetismo, campo magnético, flujo magnético, vamos a interaccionar esas dos cosas, fuerzas electromagnéticas, ondas electromagnéticas, así es que este estudio de física es muy bacán, es muy chévere, porque aquí ya empezamos a divertirnos con cosas que son bastante interesantes. Hasta aquí la introducción.